1 de noviembre de 1755 tuvo lugar el terremoto de Lisboa. A pesar de que hace 5 años, en 2005, se conmemoraron los 3 siglos de ese terrible terremoto, lo cierto es que hoy el terremoto de Lisboa no es muy recordado. En buena parte porque en este último siglo que terminó hace poco, la Tierra ha sido testigo de terremotos terribles, los terremotos de China, de Chile, el reciente terremoto de Haití. Y el terremoto de Lisboa ha quedado un poco para los historiadores o los especialistas en catástrofes. Pero realmente el terremoto de Lisboa fue un terremoto terrible, un terremoto espantoso, y se acompañó, destruyó buena parte, casi toda la capital portuguesa, mató más de 50.000 personas, se acompañó de un maremoto espantoso también. Y encima de eso provocó una polémica muy seria, muy importante entre el pensamiento ilustrado de la Europa de mediados del siglo XVIII. Lisboa se encuentra situada en una zona sísmica, una falla del Atlántico que pasa cerca de las islas de Cabo Verde, y ha sido afectada por varios, o había sido afectada por varios terremotos antes del terremoto de 1755, que fue el peor de todos. Para ese entonces, España, igual que Portugal, estaba comenzando su proceso de decadencia como grandes potencias coloniales, pero a pesar de eso, Lisboa seguía siendo una de las ciudades más importantes de Europa, era la capital de todo el imperio portugués, es decir, no solo de Portugal, sino de un mundo que abarcaba Brasil, colonias en Asia, en la India, colonias también en el África. Y Lisboa seguía siendo una gran ciudad, una enorme ciudad. Lisboa estaba dividida prácticamente en un área llamada la Ciudad Baja, que era la parte más poblada, la parte más antigua de la ciudad, y se había expandido más allá de esa zona. La Ciudad Baja quedaba más hacia el río y hacia la orilla del mar, hacia la cercanía del mar. Y allí se concentraba prácticamente toda la riqueza arquitectónica y cultural de la ciudad. Allí estaba el Palacio Real, allí estaba la mayor parte de las iglesias y de los conventos, la Biblioteca Nacional, un teatro de ópera que se había inaugurado unos años antes, que era el orgullo de la ciudad. En fin, prácticamente una riqueza enorme también, una riqueza cultural, documentos, libros, obras de arte, etc. Portugal, igual que España, es un país de mayoría rotundamente católica, y ha sido por lo menos desde el tiempo del Renacimiento, o poco antes, considerado tanto España como Portugal países favoritos del Vaticano, favoritos de la Iglesia, porque la Iglesia celebraba su condición de pueblos, de países cristianos que habían cristianizado a sangre y fuego América y parte de Asia, y que venían saqueándola prácticamente desde hacía varios siglos. El terremoto tuvo lugar justamente entonces un día, 1 de noviembre de 1755, que correspondía en el calendario cristiano católico al Día de Todos los Santos, y la gente se encontraba justamente ese día concentrada en la mayor parte de las iglesias, rezando, yendo a misa y recibiendo pues todo el protagonismo de los sacerdotes católicos. El día 1 de noviembre había comenzado como un día muy hermoso, un día soleado, y a las 9:20 se produjo el terremoto. El terremoto fue algo verdaderamente espantoso. No había todavía escala de Richter, pero las descripciones calculan que tuvo una intensidad entre 9 y 9.5 de esa escala, que es algo verdaderamente espeluznante. Y la primera sacudida duró casi 6 minutos, que en términos de terremoto eso equivale como un siglo, un milenio. Y después vinieron dos sacudidas más o menos de la misma intensidad y de la misma duración. Es decir, una catástrofe espantosa. Se cayó prácticamente toda la ciudad, más del 85% de los edificios se derrumbaron. Y no solo se derrumbaron los edificios laicos, sino que se cayeron todas las iglesias, los conventos, las iglesias que estaban llenas de gente, y se cayó el palacio, se cayó el Teatro de la Ópera, la Biblioteca Nacional. La destrucción fue terrible. Todavía en Lisboa se conserva el convento de los Carmelitas en ruinas como un recuerdo de ese espantoso terremoto. El rey José, y el primer ministro Melo, que luego fue el marqués de Pombal, se encontraban fuera de la ciudad porque habían ido a misa temprano y habían aprovechado el día feriado para irse al campo. Regresaron, por supuesto,
después del terremoto, Pombal se dedicó a tratar de salvar a los vivos y hacer toda una labor de recuperación, pero el rey José quedó tan traumatizado que, a pesar de que después se construyó un nuevo palacio, él nunca volvió a vivir bajo techo hasta que se murió. El terremoto además de la destrucción, produjo también un incendio que duró prácticamente 6 días. Pero todavía faltaba lo peor, porque lo peor fue el maremoto. La gente de la ciudad baja, después de la destrucción causada por el terremoto, que por cierto abrió verdaderos huecos enormes en la tierra, unas zanjas enormes de hasta de 5 metros de profundidad, la gente se fue hacia la playa. Y allí vieron el espectáculo impresionante de que el mar empezaba a retirarse y a retirarse y a retirarse. Se retiró varios kilómetros descubriendo la playa y todo el fondo marino. Y como a eso de las 10 y algo, se produjo un rugido espantoso, se levantó el mar allá en la distancia y vinieron entonces unas olas inmensas, una ola de 20 metros de altura que se metió varios kilómetros hacia la ciudad y otras olas durante varias horas hasta la tarde, de tal manera que lo que no se destruyó con el fuego se destruyó con el agua. La cifra de muertos fue espantosa, se calcula, al principio puede que se haya exagerado, pero después se calcula con más serenidad que estuvo alrededor de 50.000 personas. Fue verdaderamente una tragedia realmente horrorosa. Pombal ayudó a la recuperación de la ciudad y después que pasó pues, el terremoto, Lisboa fue la primera ciudad donde se construyeron edificios antisísmicos. Pero otro elemento importante del terremoto es que no solo fue una conmoción terrible en el plano humano, la destrucción de vidas humanas, sino fue que produjo una conmoción en lo cultural, en lo ideológico, en lo religioso. Porque siendo Portugal un país favorito de la Iglesia y por tanto del Dios cristiano, siendo Día de Todos los Santos y estando allí toda la gente rezando en las iglesias, no se podía entender para unas sociedades como las europeas de entonces, que consideraban que los terremotos eran obra de Dios y castigo de Dios contra los pecadores, que Dios hubiera desatado esa furia irracional contra un país de mayoría católica y contra gente que estaba rezando en las iglesias por los santos y por los muertos, y que no se había dado cuenta que el propio Dios los tenía a ellos como muertos en listas de espera. Ese desastre espantoso que fue el terremoto de Lisboa produjo entonces una conmoción, porque además estaba de moda entonces la filosofía de Leibniz, que decía que vivíamos en el mejor de los mundos. En esa conmoción participó todo el pensamiento ilustrado europeo, particularmente Voltaire, que escribió un poema desmontando pues toda esa creencia de que estábamos en el mejor de los mundos, que dedicó una de sus novelas, Cándido, también a criticar y examinar el terremoto de Lisboa, y el propio Kant trató entonces de hacer una lectura de los terremotos que, aunque estuvo equivocada en su hipótesis científica, por lo menos se orientaba a sacar los terremotos del espacio de la religión y llevarlos al espacio de la ciencia, al espacio de la geología. Esa fue la extraordinaria importancia de ese espantoso terremoto con maremoto que fue el terremoto de Lisboa.